El caudillo de la independencia de Venezuela, fundador y presidente de la República en 2 ocasiones. Al frente de su ejército de llaneros, contribuyó al triunfo del movimiento independentista encabezado por Simón Bolívar. El mismo Libertador destacó su papel en la decisiva batalla de Carabobo de 1821 que selló la independencia de Venezuela. Sin embargo, pese a su fidelidad y compromiso con el Libertador, Páez nunca asumió plenamente el proyecto de Bolívar de integrar a las colonias liberadas en esa gran nación conocida como la Gran Colombia. Poco respetuoso con la cadena de mando y con cierta tendencia a extralimitarse en sus funciones como jefe del Departamento de Venezuela, Páez terminó liderando a partir del año 1826 la Cociata, un movimiento separatista venezolano que conduciría en 1830 a la separación de Venezuela de la Gran Colombia. En este videoprograma daremos una breve exposición acerca de la vida y obra de José Antonio Páez, el Centauro, el León de Payán, el Gran Caudillo, el Gengis Khan de los llanos venezolanos y el protector de la República. Abajo en la descripción les dejaré el link de donde saqué toda esta información y que sirvió de fundamento para el presente paráfrasis. Pero antes de comenzar los invito a suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para que estén al tanto de los nuevos trabajos que publico. También pueden visitarme en mis redes sociales, abajo en la descripción les dejo el link para que puedan acceder a ellas. Sin más diatribas, empecemos. José Antonio Páez nació en Curpa, actual estado de Portuguesa, el 13 de junio de 1790. Sus padres fueron Juan Victorio Páez y María Violante Herrera. Cuando tenía 8 fue enviado por su madre a estudiar en una pequeña escuela ubicada en Guarma. Sin embargo, su verdadera escuela y vocación provenía de los llanos de Apure. Se dice que huyendo de un incidente que le costó la vida a un maleante que trató de asaltarle, Páez se internó en los llanos y se empleó como peón en el hato de la calzada, propiedad de Manuel Pulido, quien se dedicaba a la comercialización del ganado. Durante ese tiempo Páez ayudaba a Pulido en dicha labor y fue tal la destreza que él adquirió que decidió independizarse, conquistar sus propias tierras y vender su propio ganado. En 1809 se casó con Dominga Ortiz Orzúa, huérfana de 17 años, a quien conoció en el pueblo de Canaguá. La vida conyugal se vería interrumpida como consecuencia de la Gran Guerra de 1811 y se nutriría únicamente de encuentros infrecuentes o esporádicos hasta 1821, año en que apareció Barbarita Nieves en la vida del Gran Caudillo. 2 hijos nacieron del vientre de doña Dominga, Manuel Antonio y María del Rosario. Tras la caída de la Primera República, muchos hacendados estaban aterrorizados ante la posible pérdida de sus bienes tras el conflicto armado fratricida que se suscitaría entre los criollos republicanos y aquellos que apoyaban aún la corona. En este contexto, Páez entra en el escenario histórico, siendo convocado por Pulido para que ayudara a entrenar a sus hombres en pro de esta causa defensiva. Páez se definió como patriota y se incorporó a las tropas republicanas que comandaba Manuel Pulido, aunque su interés siempre fue defender lo conquistado más que la causa emancipadora. Páez logró armar progresivamente un poderoso ejército patriota que ya para el año 1818 era una de las principales fuerzas con las que contaban los emancipadores, consolidándose en jefe supremo de los ejércitos del llano. La estrategia de reclutamiento consistía en ofrecer tierras a cambio de lealtad militar. Su carisma era impresionante y su temeridad no solo en la estrategia del combate, sino también en el desconocimiento de la jerarquía de mando cuando lo consideraba oportuno, le permitieron ganar adeptos en su escalada hacia la posición de máximo caudillo. Fueron los tiempos de las famosas batallas de Chire, Mata de la Miel, Yagual y Muruquita. En ella se peleaba con arma blanca, se hacía el rodeo del enemigo y se empuñaba la lanza con la cual la víctima caía abatida, luego de haber sido levantada casi a la altura de 2 metros por el impacto del arma sobre su cuerpo a la velocidad de un centauro. Se atacaba por varios flancos de forma simultánea, por la retaguardia y especialmente a contragolpe.
el estilo preferido y favorito del caudillo, quien se hizo famoso por la táctica vuelvan caras, vuelvan carajos o volver riendas, que consistía en hacerse perseguir por el enemigo y repentinamente darse la vuelta y emprender el contraataque. También fueron los tiempos del retorno del rey Fernando VII al poder y al temible general Pablo Morillo, llamado el Pacificador, a quien no se lograría vencer sino hasta el año 1821. Con el fin de unificar los ejércitos, Simón Bolívar se entrevistó con Páez el 30 de enero de 1818 en el Hato de Cañafírtola. Dicha unificación ocurrió de manera inmediata. Páez convenció a Bolívar de seguir una estrategia que los llevaría a enfrentarse con Morillo en las riberas del Apure y a vencerlo en la famosa batalla de la Queseda del Medio el 2 de abril de 1819. Con ello obtuvo Páez y sus soldados el galardón de la Cruz de los Libertadores. En 1821, después de un año de relativa calma, Bolívar rompió la tregua que había pactado anteriormente con Pablo Morillo, y Páez, acatando las órdenes del Libertador, partió a su encuentro desde Achagua hacia San Carlos el 10 de mayo de 1821 con 1.000 infantes, 1.500 jinetes, 2.000 caballos de reserva y 4.000 novillos. La cita tenía como fin planear la estrategia de aquella contienda conocida como la Batalla de Carabobo, dada el 24 de junio de 1821, en el cual se venció definitivamente a los realistas en Venezuela. En 1821, José Antonio Páez asumió la comandancia del ejército del departamento de Venezuela, en cuyo ejercicio, lejos de consolidar la unión de la gran nación, se convirtió en el líder de un movimiento separatista conocido como la Cociata o Pequeña Cosa. El clima de inestabilidad política existente en la Gran Colombia en 1825 sería aprovechado por Páez para iniciar su escalada definitiva al poder. Después de la toma del castillo de Puerto Cabello en noviembre de 1823, Páez se desligó progresivamente del poder ejecutivo y ejerció su poderío militar de forma independiente y extralimitada. A mediados de mayo de 1826, Páez fue nombrado jefe superior civil y militar de Venezuela. Sin embargo, se comprometió a cumplir con las leyes siempre que se desconociera la autoridad de Bogotá, y el Cabildo de Caracas y otras municipalidades secundaron dicha moción. Páez había sido instado entonces por los conspiradores, entre los que se encontraba Miguel Peña, a convocar una Asamblea Nacional Constituyente y fijó para el 10 de enero de 1827 la celebración de las primeras sesiones. Bolívar, enterado de todos estos acontecimientos en Perú, regresa a Venezuela con el fin de poner orden. Implantó una serie de medidas y ratificó a Páez en su cargo de jefe superior civil y militar de Venezuela. El fracaso de la Convención de Ocaña en 1828, en la que fue imposible limar las asperezas, llevó a Bolívar a autoproclamarse dictador de la Gran Colombia en un intento desesperado por preservar la unión. Venezuela, sin embargo, continuó su proceso de separación y a finales de noviembre de 1829, una asamblea celebrada en el convento de San Francisco de Caracas desconoció la autoridad del Libertador y entregó el poder a José Antonio Páez. El 13 de enero de 1830, Páez estableció un gobierno provisional y convocó a elecciones. El 20 de enero se reunieron las asambleas primarias que eligieron a los diputados del Congreso Constituyente en Valencia. El Congreso, reunido a comienzos de mayo, nombró como presidente provisional a José Antonio Páez. Comenzaba entonces la ingente tarea de pacificar y construir un Estado que comprendía un territorio empobrecido y desarticulado, de aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados y con una población no mayor de 700.000 habitantes. El Congreso aprobó una nueva constitución y nombran a Páez como presidente constitucional para el periodo 1831-1835. El caudillo organizó una nueva oligarquía integrada entre los antiguos hacendados y dueños de hatos, los generales beneficiados del reparto de las tierras, los comerciantes y la clase mantuana de toda la vida. Las bases del gobierno, aunque con algunos descontentos, era medianamente sólida y aceptada.
La figura de Páez sirvió como mediación entre el Estado y los excluidos, mientras la oligarquía aseguraba su continuidad en el poder mediante el establecimiento de la participación censitaria en las elecciones y el voto indirecto. El presidente no logró gobernar a nivel nacional en virtud de la desarticulación del país, como ya lo mencioné anteriormente, dominado por caudillos regionales, sobre todo en la zona de Oriente y los llanos del país. Sin embargo, Páez dictó algunas medidas de importancia como la organización de las finanzas públicas, la eliminación de los sistemas de alcabala y la supresión del monopolio del tabaco y de los derechos de exportación del café y el algodón. En 1838, Páez fue elegido nuevamente como presidente constitucional para los periodos de 1839 y 1843. En este periodo tuvo que afrontar el deterioro de los intercambios entre los países monoexportadores y los países en vías o en procesos de industrialización, pese a lo cual logró cancelar el 33% de la deuda pública. En ese entonces se creó la Sociedad de Amigos del País y en 1842 repatrió los restos mortales del libertador Simón Bolívar. Paralelamente se creó la Sociedad Liberal Caraqueña, futuro Partido Liberal de Venezuela, y el periódico El Venezolano, órgano de divulgación de la organización liberal en franca oposición al gobierno. Antonio Leocadio Guzmán se erigió entonces como uno de los líderes de la oposición. Hacia 1847 el Partido Liberal había cobrado fuerza en varias ciudades y barriadas del país. Su carácter policlasista vaticinaba la guerra civil que enfrentaría a los venezolanos a partir de 1859. En marzo de 1847 asume José Tadeo Monagas la presidencia de la República con apoyo de José Antonio Páez, como estrategia de los conservadores para calmar a los liberales, encarnados en la figura como el citado Antonio Leocadio Guzmán y Ezequiel Zamora. Sin embargo, no tardaría en instaurarse el monagato entre los años 1847 y 1858, década en que José Tadeo Monagas alternó el poder con su hermano José Gregorio, y Páez comenzó a sufrir las penas de la defenestración. En 1848, José Tadeo Monagas cometió un atentado contra el Congreso, y Páez asumió la defensa del mismo a través del alzamiento y la revuelta. La primera sonada llevada a cabo en Calabozo y San Fernando terminó con la derrota del gran caudillo, quien huyó a Nueva Granada. Desde Ocaña pasó a Santa Marta, en donde embarcó hacia Jamaica, Saint Thomas y Curazao para planear desde allí una segunda expedición. El 2 de julio de 1849 desembarcó en la Vela de Coro con la intención de armar un ejército, pero falló en su intento y fue hecho prisionero y llevado al castillo de San Antonio de Cumaná. Mientras duraba su presidio era visitado por su hija María del Rosario y su esposa Doña Dominga, reaparecida después de 30 años. Gracias a las diligencias de la esposa ante José Tadeo Monagas, Páez logra salir en libertad y embarcarse rumbo a Saint Thomas. Hasta allí lo acompañó su mujer el 28 de mayo de 1850 para cerciorarse de que llegaba en buenas condiciones, y cumplido tal propósito regresó para no volver a verlo jamás. De Saint Thomas pasó a los Estados Unidos, donde fue recibido con todos los honores en las ciudades de Filadelfia, Nueva York, Baltimore y Washington. El país lo seguía aclamando ante las arbitrariedades cometidas por los hermanos Monagas. Tal circunstancia explica su última participación en la vida política venezolana. Caído ya el monagato, el presidente Julián Castro, que gobernó entre los años 1858 y 1859, lo nombró jefe militar. Había estallado la Guerra Federal, como ya lo mencioné, entre los años 1859 y 1863, conflagración civil entre conservadores y liberales en la que el sextuagenario fundador de la República iba todavía a tener un papel preponderante. Páez en Valencia organizó una confabulación para ser aclamado dictador cuando triunfara el bando conservador, y sin más marchó nuevamente a Nueva York. A su regreso, la coalición conservadora, encabezada primero por el presidente Manuel Felipe de Tovar y luego por Pedro Gual, lo nombró comandante general de los ejércitos del gobierno. La estrategia de Páez era reconciliarse con los federales, pero esto irritó de sobremanera al presidente Gual, quien entonces fue hecho prisionero. Acto seguido se nombra a Páez como dictador
en 1861. Sin embargo, sus intentos de negociación fracasaron y en 1863 Antonio Guzmán Blanco le propuso abandonar el poder y firmar un acuerdo, conocido como el Tratado de Coche, por el cual se comprometía ambos bandos a terminar la guerra. Los últimos 10 años de la vida de José Antonio Páez estuvieron nutridos por los viajes que nunca había podido realizar y sus recuerdos que convirtieron en gloria. Recuerden ustedes que José Antonio Páez elaboró su autobiografía. Después de una larga estancia en Nueva York, todavía tuvo tiempo de visitar Brasil y Uruguay y de establecerse en Buenos Aires, donde compuso una canción a una niña e intentó negociar con Cuero de Ganado, y además fue nombrado brigadier general de la Nación por el presidente Domingo Fausto Sarmiento. Regresó a Nueva York, donde salió nuevamente hacia el sur en febrero de 1872. Cruzó el Istmo de Panamá para viajar a Perú, donde fue recibido con honores, y vía México volvió a Nueva York, donde fallece el 6 de mayo de 1873. La autobiografía de Páez revela las múltiples facetas de un hombre que, movido por el azar de una guerra civil con tinte independentista, pasó de peón de hacienda y comerciante de ganado a convertirse en jefe de los ejércitos del llano y gran caudillo de la patria. Un panorama de alianzas políticas y militares necesarias en un escenario de máxima inestabilidad trajo las circunstancias propicias que posibilitaron que un individuo de condición humilde convertirse en presidente de la República y el gran defensor de Venezuela. En este sentido, la multiplicidad de intereses que albergó la independencia de nuestro país y el nacimiento de la República encuentra su representación máxima en la figura de José Antonio Páez. Y bien, es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden darle pulgar arriba y compartirlo. Gracias por su generosa atención y nos vemos en próximos trabajos. Un saludo cordial y hasta pronto.